Muy buenos días, queridos alumnos. Los saluda el profesor Juan Solís. Darles la bienvenida para esta nueva sesión en el cual vamos a desarrollar el tema los géneros literarios. El objetivo de esta sesión persigue que ustedes puedan identificar y puedan clasificar las diversas lecturas, textos en los géneros de la literatura. Empezamos entonces definiendo qué son los géneros. Primero, los géneros literarios son agrupaciones, clasificaciones de libros según las características en común que posean. A lo largo de la historia de la literatura se hicieron muchas clasificaciones, muchas agrupaciones, pero el primer personaje que realizó la primera clasificación de estas obras literarias fue Aristóteles. Aristóteles fue un teórico, filósofo literario que existió en la antigua Grecia entre los años 385 a.C. y 323 a.C. Son fechas aproximadas, ¿ya? No son exactas. Ahora, Aristóteles escribió muchas obras de filosofía, por ejemplo, retórica, se llamaba una de ellas, metafísica, otra, incluso obras acerca de la política. Pero la obra que nos interesa de Aristóteles es poética. En su obra poética, Aristóteles establece los primeros géneros de la literatura, les llama géneros clásicos, le llamamos en la actualidad. Bien, en esta obra poética también Aristóteles intenta un concepto o definición de lo que es literatura. Para él la literatura era la mímesis. La mímesis era la imitación de la realidad, es decir, para Aristóteles la literatura imitaba la realidad. Bien, en esta obra entonces Aristóteles va a expresar o va a intentar una primera clasificación de los libros, de las obras literarias, y a partir de entonces vamos a ver los llamados géneros literarios. ¿Ya? Empezamos. El género épico. Épico proviene del término griego epos, que quiere decir narración. El género épico es el primer género de la literatura. El género épico narra las hazañas de los héroes de una raza, cultura o una nación. En el género épico, las historias del género épico, vamos a encontrar siempre a héroes que luchan en campos de batalla o de pronto a ejércitos, naciones que siempre están en lucha o siempre están en guerra. A todas esas historias en las cuales se presente a un personaje luchando en campos de batallas o luchando de manera simbólica, lo llamamos o lo clasificamos dentro de este género, género épico. El género épico tiene diversas especies o subgéneros. En primer lugar tenemos la epopeya. La epopeya narra o cuenta hazañas de la edad antigua, hazañas de héroes de la edad antigua. En estas historias vamos a encontrar no solamente a los héroes, sino también van a estar siempre acompañados de seres mitológicos, seres divinos, dioses, semidioses, seres hadas mitológicos, ¿de acuerdo? En el caso de la epopeya tenemos como ejemplo la Ilíada y la Odisea. Por ejemplo, en la Ilíada vemos a Aquiles siempre dentro del campo de batalla, luchando, peleando contra el enemigo, y por supuesto algunos dioses intervienen en estas batallas. Tenemos a Afrodita, tenemos a Zeus y otros más, ¿no? Apolo y otros más, dioses griegos que intervienen en estas batallas. Entonces, esa es la característica de la epopeya, ¿sí? Son narraciones de héroes que realizan hazañas dentro de un campo de batalla acompañados de seres mitológicos, seres divinos. Lo mismo en la Odisea. En la Odisea vamos a ver a Ulises tratando de regresar a su patria Ítaca y por supuesto a Poseidón como ser mitológico, además de Polifemo, el personaje de un solo ojo. Muy bien, entonces tenemos ahí dos ejemplos de la epopeya, la Ilíada y la Odisea. Ahora, en la epopeya, ¿sí? Hay una característica: los héroes van a ser héroes representativos de una cultura, de una nación o de una raza, ¿verdad? En cuanto a la siguiente especie es el cantar de gesta. El cantar de gesta narra hazañas realizadas por los caballeros de la Edad Media. El cantar de gesta surge en la época medieval.
El nombre dice cantar de gesta, es el cantar de inicios de orígenes de pueblos, reinos y naciones. En el cantar de gesta se narran las hazañas heroicas de un caballero medieval que va por el mundo haciendo justicia, castigando, castigando la maldad y protegiendo a los débiles. Este caballero realiza estas acciones para merecer el amor de alguna princesa o de pronto el favor de algún rey. El ejemplo que tenemos de el cantar de gesta es el cantar del mío Cid. En Europa, en la época medieval, cada reino, cada pueblo tenía su cantar de gesta, ¿sí? Por ejemplo, en España tenemos a Ruy Díaz de Vivar, el personaje principal, el caballero, el personaje principal del cantar del mío Cid. Lo mismo tenemos en otros lugares, por ejemplo tenemos en misma España el cantar de Roncesvalles, el cantar de Sancho II, o también en otros lugares tenemos el cantar de los Nibalungos, en Alemania y otros más, ¿no? Entonces, el cantar de gesta surge en la época medieval y narra las hazañas heroicas de un caballero, quien contribuye para la formación o origen de un reino o un pueblo. Después del cantar de gesta surge el poema épico, ya en la época de Renacimiento. En la época del Renacimiento. El poema épico también canta o alaba las hazañas de un héroe, pero esta vez es un héroe conquistador. El ejemplo que tenemos aquí es Jerusalén Libertad, en el cual el héroe Godofredo sitia la ciudad de Jerusalén para conquistarla. Entonces tenemos poema épico, narra las hazañas heroicas de un conquistador. Cantar de gesta narra las hazañas heroicas de un caballero medieval que se relaciona con el origen de un reino, de un pueblo, y la epopeya, el cual narra las hazañas heroicas de un héroe representativo de una cultura, representativo de una raza o una nación. Además, este héroe está acompañado de seres mitológicos. Luego tenemos el género lírico. El género lírico va a expresar el punto de vista del autor, del poeta, y junto a ello el autor va a expresar sus sentimientos, sus emociones, temores, etcétera, etcétera. El género lírico está escrito en verso, ¿ya? A ver, algo aquí olvidaba, en el género anterior, el género épico, en el género épico también va a estar escrito, antiguamente estaba escrito en verso, ¿sí? En la actualidad pertenece el género épico al género narrativo, pero antiguamente se escribía en verso. Entonces, volvemos. El género lírico, entonces, se expresa a través del verso, ¿ya? Las especies del género lírico son la oda. La oda es un poema de elogio, de alabanza, de elogio hacia algo o hacia alguien. Tenemos por ejemplo las odas elementales de Pablo Neruda, donde vamos a ver la oda a la cebolla, oda a la bota, etc. También tenemos otra especie o subgénero del género lírico que es la elegía. La elegía es un poema triste, en el cual el poeta expresa su tristeza o su pesar por el alejamiento del ser amado o en la muerte de un ser querido. Por ejemplo, tenemos Coplas a la muerte de mi padre de Jorge Manrique o las elegías de Pablo Neruda. Siguiente especie es la égloga. La égloga es un poema bucólico. Cuando escuchas la palabra bucólico, inmediatamente relacionalo con el campo, la naturaleza. Es que las églogas están ambientadas en el campo, en el cual aparecen pastorcitos que cuentan y narran sus aventuras amorosas o se lamentan de su mal amor. Las églogas más conocidas son las de Garcilaso, el poeta español. No vayas a confundirlo con el Inca Garcilaso, el mestizo, ¿ya? Son personajes diferentes. Otro género, otra especie del género lírico es la sátira. La sátira es un poema de burla, es un poema que critica a alguien o algo, ¿ya? Durante el Renacimiento, el segundo Renacimiento español, surge la imagen de Francisco de Quevedo, justamente con este tipo de poesía.
con su poesía satírica y burlesca. Luego tenemos el madrigal. El madrigal es un poema solemne, es un poema en el cual se resalta, se destaca las cualidades del amor, o se canta hacia la pareja o al amor. Un ejemplo tenemos ahí las madrigales. Luego tenemos el género dramático. El género dramático está hecho para ser representado ante un público, para ser representado ante un teatro. El género dramático está expresado a través de diálogos. ¿Ah? También tiene el género dramático especies o subgéneros. Tenemos en primer lugar la tragedia. La tragedia nace a partir de los ditirambos. Los ditirambos eran las fiestas religiosas en honor al dios Dionisio. En la antigua Grecia se alababa al dios Dionisio, al dios Baco, al dios del vino. Entonces esas fiestas se llamaban, o había una especie de procesión, el cual se llamaba ditirambo. ¿Verdad? En ese ditirambo se adoraba al dios Dionisio, al dios del vino, y a partir de ahí entonces nace una especie de grito que daba el jefe de coro, ¿verdad? Que le llamaban trasgos. A partir de ese vocablo trasgos es que surge la palabra tragoidea o tragedia, que es el canto al dios Dionisio. La tragedia entonces se va a caracterizar por tener un final trágico, funesto, un final muy malo para los personajes. Como ejemplo tenemos aquí a Edipo Rey y Romeo y Julieta. Otra característica de la tragedia es que sus personajes son nobles. A veces vamos a encontrar incluso reyes, reinas o príncipes. Tenemos como ejemplo entonces a Edipo Rey, en el cual vamos a encontrar a este personaje que por azares de la vida termina casándose con su madre y engendrando hijos con ella. Por supuesto, al final se entera de la verdad y termina sacándose los ojos, y por supuesto su esposa, que a la vez era su madre, termina suicidándose. Terminan muy mal los personajes. Lo mismo sucede con Romeo y Julieta. Sus familias eran familias poderosas, muy adineradas, pero igual ellos terminan de manera trágica. Romeo y Julieta terminan muertos. Luego tenemos la comedia. La comedia surge a partir de la misma celebración de donde surge la tragedia, es decir, surge de las celebraciones en honor al dios Dionisio, al dios Baco. Las características de la comedia es que tienen un final alegre, auspicioso, es decir, un final bueno para el personaje. Otra diferencia con la tragedia es que aquí los personajes son humildes, los personajes son populares. Ejemplo tenemos al Tartufo, que era un personaje que a través de la fe trata de engatusar o engañar a una familia para quitarle sus bienes. También tenemos a Ñacatita, en el cual se trata de una vieja alcahueta que trata de unir parejas y por supuesto obtener una ganancia a través de ello, ganancia económica. Luego tenemos el drama. El drama mezcla tanto la tragedia como la comedia. Algunos le llaman tragicomedia. La tragicomedia más conocida es La Celestina, es obra de inicios del Renacimiento español. La Celestina, o también le llaman a la misma obra, le llaman la tragicomedia de Calixto y Melibea. La historia es similar a la obra Ñacatita, ¿no? Es una historia parecida. Muy bien. En cuanto a sus actividades, en tu cuaderno de literatura, después de escribir el título del tema, copia los mapas de cada género, luego pega imágenes representativas de cada género también. Y como actividad de tu libro, desarrollas las páginas 114, 115 y 116. Muy bien, y hasta aquí entonces hemos desarrollado el tema de los géneros de la literatura o géneros literarios. Vamos a pedirte que desarrolles tus trabajos con suma responsabilidad y a los padres de familia supervisar el desarrollo de estos trabajos. Esperando entonces que todos se encuentren muy bien en casa, me despido hasta la próxima.